de la clase pasada? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, la clase pasada ven que queríamos graficar, bueno, les quería enseñar, ¿no? O sea, en el graficador, pero no sé por qué no se pudo, pero se los voy a enseñar ahora sí, para que vean, pues que sí era ese el máximo, ¿no? O sea, habíamos resuelto este problema, si se acuerdan, fue el último del editor. Esta era la función objetivo. La restricción era x más y igual a 60. Y según los cálculos, el máximo estaba en las coordenadas 36,24. Entonces vamos a ver que sí esté ahí, ¿no? A ver. La función es 20x a la 3 medios por y. Entonces, así se ve la función objetivo. Ajá. No más que vamos a mover los ejes para que alcancemos a ver el máximo. 40. Entonces, no es cierto. Es que no es punto 2, es 20. Por eso no. Ahí está. Ahora sí, así está la función, ¿no? Y entonces o sea, acuérdense que queríamos encontrar el máximo restringido, ¿no? Y restringido a la función f de x igual a 60 menos x. Entonces, la restricción es esa raya que está ahí. ¿Sí la ven? ¿Dónde está? Bueno, ¿la alcanzan a ver o no? Es esa recta que se ve ahí sobre el plano. ¿Sí la ven? ¿Sí la alcanzan a ver, chicos? ¿Es la transparente o cuál? Ajá, o sea, esa que se ve como punteadita. Sí, sí, sí. ¿Sí la ven? Hasta la esquina de arriba al lado derecho. Entonces, el máximo restringido, miren, ahí se ve mejor, ¿no? Desde abajo, esa verde que está ahí, esa es la restricción. Entonces, queremos encontrar el máximo que esté sobre esa sección. O sea, que esté sobre esa sección quiere decir que está donde ese plano está cortando. O sea, ya vieron esa curva donde ese plano verde, este azulito, corta a la superficie. En esta parte es en donde nos vamos a estar fijando. O sea, dónde está todos así, la porción en la que nos vamos a fijar de la superficie. ¿Sí se entiende o le saco captura de pantalla y lo dibujamos? ¿O sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces ahí es en donde nos vamos a fijar y según nuestras cuentas, pues el máximo estaba en el 36,24, ¿no? Entonces el 36,24 es una coordenada que va a estar sobre el plano. Ahí está. ¿Ya vieron ese punto que dice A? Ahí está, ¿no? Sobre el plano. Ahí arriba vamos a encontrar el máximo, arriba de ese punto. Y pues sí, porque según nosotros el máximo era 36,24, 103,680.
Y ahí está, ¿no? Es el punto que está marcado arriba. Y pues sí es el máximo, ¿no? O sea, si lo vemos así de frente, pues es el punto que está más arriba, ¿no? De esa curvita que está ahí marcada. Entonces, a eso es a lo que se refiere encontrar el máximo restringido. O sea, se fijan en la superficie, luego se fijan en la curva de restricción, que es la verde de abajo. Y entonces se fijan, o sea, qué parte de la superficie queda justo sobre la curva de restricción, que en este caso es esa curvita que está ahí marcada. Y entonces se fijan, pues en este caso, como es máximo, en el punto más alto, que es ese que está ahí marcado, el B. ¿Sí? Entonces el 3624, que son las coordenadas, nos dice dónde lo vamos a encontrar. Y el 103.680 nos dice la altura, o sea, el valor máximo. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Mm, ok. Entonces, es eso. Ah, bueno, y lo que les decía de mover la restricción. Después, ¿se acuerdan que en este mismo ejercicio del editor dijimos que qué pasaría si le diéramos $1,000 más para invertir, ¿no? Y entonces habíamos quedado que el multiplicador de Lagrange nos decía más o menos qué pasaba con el nivel máximo, ¿no? O sea, si aumentaba o disminuía y aproximadamente cuánto. Y entonces eso, o sea, que le den $1,000 más, pues significa que vamos a mover la curva de restricción, ¿no? Porque entonces antes nuestra curva de restricción era x más y igual a 60, pero si le damos $1,000 más, va a ser x más y igual a 61. Entonces, quiere decir que va a ser, vamos a ponerla de otro color. Va a ser esa roja que está ahí. ¿Ya vieron la roja? O sea, si la alcanzan. A ver, vamos a girarla. Ahí está. ¿Ya vieron la roja? O sea, esa está más adelantito, ¿no? O sea, porque se está moviendo la restricción. Y entonces sí se va a mover el máximo, ¿no? Porque pues lo estamos moviendo hacia adelante un poquito. Y también se van a mover las coordenadas. O sea, ya no va a ser el 3624, sino va a estar adelantito. Sí, o sea, va a estar ahí cerca, pero se va a mover. Entonces, eso es lo que nos dice el multiplicador de Lagrange, cuánto se mueve esa altura del máximo. Ajá, hacia arriba, hacia abajo y más o menos cuánto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí o no, chicos? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver em, ejercicios, ¿no? Ah, bueno, y si ya acuérdense lo que habíamos dicho, si lo graficábamos solamente en el plano, o sea, ya no en el espacio, ¿no? Sino en el plano, así con 2 dimensiones, graficábamos la curva de nivel, o sea, la función objetivo igualada al valor óptimo, o sea, al máximo o al mínimo. Esa curva de nivel y la restricción, si las graficamos, se van a tocar, o sea, van a intersectarse justamente en las coordenadas del valor óptimo. Esa es otra característica que van a tener. Bueno, entonces vamos a empezar con unos ejercicios. Es un consumidor tiene 100 pesos para invertir en dos, el primero cuesta 20 pesos cada uno, el segundo 30 pesos. Y si compra X unidades del primero y unidades del segundo artículo, va a estar dada por esta función de utilidad de aquí, que pues si se fijan tiene la forma de Cobb-Douglas, entonces se llama función de utilidad de Cobb-Douglas. Y lo que queremos saber es cuántas unidades de cada artículo tiene que comprar, pues para que la utilidad sea máxima. Entonces, primero, bueno, para empezar, ¿es un problema de optimización restringida o sin restringir? Sin restringir. Sin restringir. Sí. No tiene restricción, ¿no? Porque no tiene 600 pesos para invertir. Exacto, sí tiene restricción, ¿no? O sea, porque justamente Ah, si pudiera tener todo el dinero del mundo, pues no importa, ¿no? Y de hecho, pues imagínate que pudieras comprar todos los artículos, ¿no? Pero sí. no, o sea, nada más tiene 600 pesos. Entonces, eso pues ya te restringe, ¿no? O sea, un presupuesto
ya automáticamente es una restricción. Entonces hay que plantear el problema, ¿no? Para empezar, es un problema de maximización, ¿no? Entonces yo quiero maximizar la función de utilidad, que es esta de aquí, y sujeta a ¿qué restricción? ¿Cuál es la restricción? 20x más 30y igual a 600. Exactamente. ¿Ven todos porque esa es la restricción? Sí. Ok, ¿alguien no entiende de dónde salió la restricción? Perfecto. Entonces, ya que lo tenemos así planteado, pues ya podemos, ¿qué sigue después de plantearlo así? Derivar parcialmente y posterior igualar a 0. No, No sí igualar derivamos en... parcialmente, Sí, pero, y después se igualan entre ellas. ajá, se igualan entre ellas, pero acuérdense que, o sea, van a tener tres ecuaciones, ¿no? La primera ecuación, ¿cuál va a ser? A ver, para empezar, ¿cuáles son las cuatro parciales que tienen que sacar? Porque son cuatro, pero ¿cuáles son? X de Y, X de Y, no, X, primero la de X. ajá, Luego sería la de Y. pero vas a derivar a X y a Y. Ay, no me acuerdo. A ver, si las Serían, variables son X y Y, pues vamos a derivar respecto de X y Y. Ajá, pero ¿a quién? O sea, porque derivamos funciones. Entonces, ¿a quién vamos a derivar? A X respecto de la función U y a Y respecto de la función U. Al revés, a la función U respecto de X y a la función U respecto de Y. Ajá. O sea, la función es la que está fuera del paréntesis. Las que están adentro son las variables y respecto de las variables es respecto de quién derivamos. Ajá. Entonces es la parcial de U respecto de X, la parcial de U respecto de y cuáles otras dos. La parcial de G con respecto de X y G de Y. Ajá. Exactamente. ¿Y quién es G en este caso? Nuestra restricción. Exacto, la restricción siempre se llama G, ¿de acuerdo? Esta es G de X, Y. Entonces, esas son las cuatro parciales que se tienen que sacar. Y ya que se saquen las cuatro parciales, ¿cómo va a quedar el sistema de ecuaciones? ¿Cuál es la primera ecuación? U respecto de X. Ajá, esa parcial, ¿qué? Pues es la primera que tenemos que poner, ¿no? Sí, pero pues eso no es una ecuación, ¿no? Eso nada más es una función. Para que sea una ecuación tiene que tener un igual y otra cosa del otro lado. Esa parcial, ¿a quién la vamos a poner ¿Sí? igual? lambda por Gx. Exacto, a lambda por g de x, porque acuérdense que como son multiplicadores de Lagrange, pues necesitamos meter a lambda en algún lugar, ¿no? Entonces ahí está. La primera ecuación tiene que ver con las parciales respecto de x. La segunda ecuación, ¿cuál va a ser? U de Y igual a lambda por G de X. Digo, de G de Y. Exacto. La segunda respecto a las parciales, que diga las parciales respecto de y. ¿Y cuál es la tercera ecuación? La restricción.
Exacto, la restricción. G igual a K. Ajá. Entonces, ¿queda claro cómo van a plantear el sistema de ecuaciones? Sí, sí, sí. Ok, entonces saquen las parciales, planteen el sistema de ecuaciones y ya que lo tengan, me dicen. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, lo de lambda por g de x, en ese caso sería, tenemos que multiplicar lambda por 20, ¿no? Sí, Ok.
Ya quedó, chicos. ¿Ya quedó? Ah, creo que ya, profesora. Ok. A ver, ¿cómo queda la primera ecuación? 6x elevado a la menos 0.4 por y 0 elevado a la 0.4 igual a 20 lambda. Ok. La La segunda segunda. es 4x elevado a la 0.6 por y elevado a la menos 0.6 igual a 30 lambda. Ujú. Y bueno, la última es 20x más 30y igual a 600. Sí. ¿Alguna duda? No, sí, sí está bien. Perfecto. Sí, entonces así es como queda el sistema de ecuaciones, ¿ok? Y ahora pues hay que resolverlo. Entonces, ¿qué método se les ocurre utilizar?
Yo les recomiendo igualación. ¿Les parece bien? Sí. Sí, Ok. Entonces vamos a igualar la primera y la segunda, ¿no? Que son las que tienen lambda. ¿Para qué? Para quedarnos nada más con X y poder despejar una en términos de la otra. Entonces vamos a despejar lambda de la primera. ¿Cómo queda? De la primera lambda es igual a ¿qué? Bueno, la ecuación entre 20, ¿no? Exacto. Entonces 6 entre 20 por esto que estaba allá, ¿no? Y si despejamos a lambda de la segunda, 4 entre 30 y la ecuación. exacto. Así. Y ahora pues nada más hay que, o sea, nos vamos a quedar solamente con este igual. Y lo que vamos a hacer es, bueno, primero, o sea, para no tener fracciones, ¿no? Entonces el 20 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando del otro lado y el 30 lo mismo, ¿no? Entonces del lado izquierdo va a quedar 6 por 30, o sea, 180 por lo que ya estaba. Y del lado derecho va a quedar 4 por 20 y el X y Y, ¿sí? Y ahora vamos a dejar X de un lado y Y del otro. Entonces voy, pero como pues yo prefiero los exponentes positivos, entonces los negativos son los que voy a pasar para el otro lado. Ajá. Entonces, como este está negativo, lo voy a pasar del otro lado, ¿sale? Entonces hay dos maneras de pasarlo del otro lado. O sea, puede ser que lo pase dividiendo o que lo pase multiplicando, pero con el otro signo, ¿no? Entonces, como está negativo, lo voy a pasar multiplicando, pero con un signo positivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Ok. Y entonces resuelvo, ¿no? O sea, me queda de este lado así y del otro lado, ¿cuánto es x a la punto 6 por x a la punto 4? X. X, exacto, ¿no? Porque se suman y punto 6 y punto 4 es 1. Entonces, x y el y. Y lo mismo se va a hacer con el y. Ajá, o sea, el negativo lo paso del otro lado. Y entonces, como está negativo, lo puedo pasar multiplicando con el otro, con el signo contrario. Entonces lo paso así, positivo. Y lo mismo, ¿cuánto me va a quedar de este lado? 180 ¿qué? Y. Y. Igual a 80x. Y ya puedo despejar. ¿Cuál quieren despejar? ¿A x o a y? AX. Entonces, x queda igual a 180 entre 80 por 9y. ¿Sí? ¿Dudas de cómo llegamos hasta ahí? ¿No? No. Muy bien. Ahora vamos a sustituir eso en la tercera, ¿no? Que es la que no hemos utilizado. Entonces va a quedar 20x, pero en lugar de x, pues voy a poner 9 cuartos de y más 30y igual a 600. Y bueno, esa ecuación, pues ya la saben resolver, ¿no? Entonces resuélvanla y díganme cuánto queda el valor de y. ¿8?
Exactamente. 8. Y ese 8 entonces lo vamos a sustituir acá arriba, ¿no? Para sacar el valor de x. Y entonces x, ¿cuánto vale? $18. Exacto. Y entonces estas coordenadas, el 18,8, ¿a qué corresponden? Es nuestro punto, ¿no? Nuestro punto crítico, exactamente. 18,8. Este es el punto crítico. Y ahora hay que clasificarlo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo se clasifica en multiplicadores de Lagrange? En optimización normal teníamos que sacar el discriminante, ¿no? Y ver signos y signos de las derivadas. Pero cuando es optimización restringida, no. O sea, simplemente vamos a evaluar la función en los puntos críticos y luego vamos a compararlas entre sí. El valor más grande corresponde al máximo, el valor más pequeño corresponde al mínimo. Pero en este caso, bueno, pues sí vamos a evaluar la utilidad en nuestro punto crítico, en 18,8. Eso, ¿cuánto les da? Evalúen la utilidad ahí en el 18,8. ¿Cuánto da? $130.13. Exacto. Y como no tengo otro punto crítico con quien compararlo, entonces, ¿qué busco? Un punto que, ¿qué? Que esté dentro de nuestras restricciones. Exacto, un punto que cumpla con la restricción. Entonces, otro punto que cumple la restricción, ¿cuál es? Díganme un punto que cumpla la restricción. Encontrarlo, pueden, por ejemplo, hacer alguna de las variables 0, ¿no? Entonces ya está fácil de encontrar la otra. Por ejemplo, si hacen x0, ¿cuánto tendría que valer y para que la restricción les dé 600? $20. 20, ¿no? Entonces 0,20 es un punto que cumple la restricción. ¿Y cuánto vale la utilidad en el 0,20? Ni siquiera tienen que usar calculadora, nada más vean la función y díganme cuánto va a valer. 0. 0, ¿no? Porque, o sea, va a ser 10 por 0, por lo que sea, pues eso es 0. Entonces, ¿cómo se compara con la utilidad en el punto crítico? Es menor. Es menor, ¿no? Y entonces eso quiere decir que el punto, en ese punto crítico que hay, ¿Un máximo? exacto, un máximo. Entonces ya lo clasificamos. Ajá. Cuando no tenemos otros puntos críticos con quien comparar, pues buscamos alguno que cumpla la restricción y vemos qué pasa.
Y entonces ya podemos resolver la pregunta, ¿no? ¿Cuántas unidades de cada artículo tiene que comprar el consumidor? ¿Cuántas unidades tiene que comprar del artículo 1? 18. 18. ¿Y del segundo? 8. Exacto. ¿Quedó claro? Ahora, si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cuál sería la respuesta? 130.13. Exacto, 130.13. Esa es la utilidad máxima. Ajá. Y si la pregunta hubiera sido, ¿puede alcanzar un objetivo de 130 de utilidad? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ¿tienen dudas de este problema? ¿Quieren verlo en el graficador? Sí. Ok, vamos a verlo entonces. A ver. ¿Ya ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ahora sí. A ver, la función objetivo Pero creo es que se quedó en la parte, se quedó trabada. mm, ahora sí, ¿ya la ven? Sí. Ok. Entonces, ahí está. Esa es la función objetivo, ajá. Pero vamos a mover los valores. ¿Por qué los muevo? Porque, o sea, nuestro máximo, según nuestras cuentas, está en el 18.8, ¿no? Entonces, pues si nada más veíamos hasta el 5 en el eje X, pues no íbamos a alcanzar a ver el máximo, ¿no? Por eso estoy moviendo los valores. Y Z 50. Entonces así se ve la función. Nuestra restricción es um, 20 menos 2/3 de X. Ahí está, es esa raya que está ahí, ¿sí? Y entonces nos vamos a fijar en la porción de la superficie que está justamente sobre esa raya. Para verla gráficamente, pues vamos a escribir la restricción tal cual está. 20x más 30y igual a 600. Entonces ahí está, ¿no? Encima de la restricción, y entonces nos vamos a fijar justamente en ese pedazo por donde está cortando, ¿no? Entonces pues ya se ve más o menos dónde está el máximo. Según esto está en las coordenadas 18,8. O sea, arriba de ese punto azul que se ve ahí, del punto A. Ujú. Y el máximo vale 130.13, que es ese punto B, ¿no? Y pues sí, ¿no? Se ve que es el que está más arribita. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Entonces, vamos a regresar al ejercicio.
Ok. El segundo es de un fabricante que tiene $8,000 para invertir y se estima que se invierte X miles de dólares en desarrollo y Y miles en promoción, entonces va a vender aproximadamente ese número de unidades. En el primer inciso lo que queremos saber es cómo distribuir los fondos para maximizar las ventas. Entonces, ¿cómo va a quedar planteado nuestro problema? ¿Qué queremos maximizar? Las ventas. Ajá, ¿y qué función las representa? F de XY igual a 50X a la 1/2. Exacto. Esta función de aquí representa las ventas. ¿Y cuál es la restricción? X más Y igual a 8000. Así. X más Y igual a... 8000. No, Ah, no, 8. 8, exacto. O sea, acuérdense que todas las unidades tienen que concordar, ¿no? Entonces, si X y Y están en miles de dólares, quiere decir que al 8,000 hay que quitarle 3 ceros para que todo esté en miles de dólares, ¿sí? Acuérdense un montón de eso, porque en la tarea hoy, si no lo hacen bien, ahora sí les voy a poner 0, ¿eh? O sea, se los estoy repitiendo mucho, de verdad. Fíjense en las unidades, ¿sale? Todas las unidades tienen que concordar, todas. ¿De acuerdo? Si no me pongan carita de llorar, porque yo voy a llorar si veo que hacen eso en las tareas. Todos los semestres me hacen lo mismo y mi corazón ya no aguanta. Entonces, bueno, planteen el sistema de ecuaciones. Ya se acuerdan cómo es, ¿no? La primera ecuación tiene que ver con las parciales respecto de X. La segunda, las parciales respecto de Y. Y la tercera es la restricción en sí misma. ¿Sale? Entonces, planteen el sistema y díganme cómo queda. Quedaría como 25X a la menos 1/2 Ah, por Y a la 3/2 igual a la... ¿sí? Y la segunda sería 75X a la 1/2 por Y a la 1/2 Ujú, igual a lambda sí, y X más Y igual a 8. sí. ¿Dudas de cómo se obtuvo el sistema? ¿No? Perfecto. Entonces, para resolverlo, pues igual yo les recomiendo el mismo método, ¿sale? Entonces, ¿cuáles ecuaciones vamos a igualar? La primera y la segunda. Ujú. Exacto. Entonces, bueno, aquí ya no hay que despejar, ¿no? Porque el lambda ya está despejado. Es esta de aquí.
igual a esta de acá. ¿Sí quedó claro la estrategia que utilizamos en el problema pasado para, para dejar X de un lado y Y del otro? Porque si sí quedó claro, pues para que la hagan ustedes y me digan cómo queda. En primer lugar, como queremos, bueno, aquí no hay fracciones, ¿no? Entonces, bueno, ese paso pues no se hace. Pero luego, no nos gustan los exponentes negativos. Entonces, ¿a quién vamos a pasar? ¿A qué lado? El 25 a la derecha. A X a la 1/2, la vamos a pasar ¿a qué lado? Del lado derecho. Al lado derecho, exactamente. Entonces quiere decir que del lado izquierdo vamos a pasar a Y, ¿de acuerdo? Entonces así háganlo, o sea, pasen X de un lado y del otro, sumen los exponentes y pues ya me dicen cómo queda. Acuérdense que cuando la pasen del otro lado, la pueden pasar multiplicando, pero el exponente va a tener el signo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, háganlo y díganme cómo queda. Quedaría como 25Y. No, a ver, espera. Es 25Y3 medios sobre Y a la 1/2. Y a la medio. Ah, pero ya después, ¿cómo queda? 25Y Exacto. ¿Igual a qué? igual a 75. Ah, no, a 20. Sería a 100. 100X. No. O sea, el 25 ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí Ah, está un 75, pues ahí está también. 75X. Exactamente. ¿Duda? ¿Quieren que lo hagamos o sí queda claro cómo se obtiene eso? No, sí queda claro, maestra. Perfecto. Entonces, ¿cuál van a despejar? ¿X o Y? X. X. Sí se puede, pero yo les recomendaría que despejaran Y. ¿Por qué? Porque si despejan X van a pasar dividiendo, entonces va a quedar 25 entre 75 y eso les va a dar una fracción. En cambio, si despejan Y van a pasar para el otro lado y 75 entre 25 sí les va a dar algo exacto.
Entonces pueden despejar la que quieran, pero yo les recomendaría Y. Entonces el despeje de Y es igual a 3x. Exactamente, 3x, ¿no? Entonces siempre que despejen, busquen eso. O sea, quedarse con el despeje más sencillo, ¿no? De preferencia sin fracciones, pues para hacer las cuentas más amenas. Y luego, ¿qué hacemos con ese Y igual a 3x? Sustituimos la... ¿Ya ven la pantalla? Ya. Ahora sí, ¿ya la ven? Sí, Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese Y igual a 3x? lo sustituimos en nuestra restricción. Exacto. Entonces, si lo sustituimos en la tercera, ¿cómo queda? X más 3x igual a 8. Y entonces X es igual a ¿qué? 2. Y Y es igual a ¿qué? 6. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es nuestro punto crítico? Ese de ahí, ¿no? ¿Y cómo vamos a clasificarlo? ¿Cómo se va a clasificar ese punto crítico? Tenemos que encontrar otro punto que cumpla con la restricción. Ajá, pero primero había que hacer algo con el punto crítico. Evaluarlo, ajá. ¿En dónde lo vamos a evaluar? En la función de utilidad. Pero en este caso no es función de utilidad. Es función de es F, ¿no? ¿Y F qué representaba? ¿Las ventas? A las ventas. Entonces, en este caso es función de ventas, ajá. Depende del problema, pero el punto es que lo vamos a evaluar en la función objetivo. La función objetivo es la función que estamos optimizando, ¿sale? Sea utilidad, ventas, producción, costo, lo que sea. Entonces, si evaluamos en la
Ahora busquen otro punto que cumpla la restricción y lo evalúan en la función y me dicen qué punto pusieron y cuánto les dio. Nuestro punto es un máximo. ¿Y cuál punto, cuál otro punto encontraste que cumpla la restricción? 4,4. ¿Y cuánto te dio eso? 800. Exactamente. Entonces, pues sí, como es más grande que cualquier otro punto, pues estamos tratando con un máximo, ¿sale? Y entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que nos hicieron? ¿Cómo se van a distribuir los fondos? Serían $2,000 para el desarrollo Ajá, y 6,000 para la promoción. exactamente. ¿Dudas? Eso lo sacamos de los valores de nuestro punto crítico, ¿no? Que están medidos en miles de dólares. Exactamente, porque ese punto crítico corresponde a donde está el máximo. Como lo que queremos es maximizar ventas, así es como hay que distribuir los fondos. Y nada más lo multiplicamos por 1000, pues porque están en miles, ¿no? Si fuera cientos, pues 100. Si fueran dólares, pues nada más serían 2 y 6. Depende de las unidades, ¿sale? Ok. Entonces ese era el inciso A. Ahora el inciso B nos pide utilizar el multiplicador para estimar el cambio en ese valor máximo de ventas y el dinero disponible aumenta en $1000. Entonces, que el dinero disponible aumente en $1000 quiere decir que nuestra nueva restricción, ¿cuál va a ser? $9,000. 9000, ajá, pero entonces, ¿cómo se va a ver la nueva función de restricción? X más Y igual a 9. Exacto. Entonces, eso quiere decir que acuérdense que la función de restricción siempre se ve G igual a K, ¿no? Entonces, quiere decir que K aumentó en una unidad. Y entonces, por eso nos va a servir el multiplicador de Lagrange, ¿no? ¿Se acuerdan? El multiplicador nos dice qué pasa con el nivel óptimo cuando K aumenta una unidad, ¿sale? Entonces, ¿cómo sacamos el multiplicador? ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues por el sistema de ecuaciones que ya tenemos, sabemos que lambda está despejado, entonces solo tenemos que sustituir. Exactamente. Entonces, lambda va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale lambda?
259.80. Exactamente. Sí, entonces ya vieron, ¿no? O sea, podemos sustituir aquí en esta de lambda o en esta de acá, ¿no? ¿Y cuáles valores? Pues como está asociado al máximo, los del punto máximo, ¿no? Que es el 2,6. Entonces sí, es 259.8. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que lambda es igual a eso. ¿Cuál es la interpretación? Cuando la restricción cambia en una unidad, bueno, 259.8 es el cambio que hay cuando el nivel máximo de ventas aumenta en $1,000, ¿no? No, el que aumenta en $1,000 es el dinero disponible. O sea, cuando tu presupuesto aumenta en $1,000, el nivel máximo de ventas, ¿qué le va a pasar? Ah, va a aumentar en 259.8. Exactamente. Aumenta porque el multiplicador es positivo, ¿no? Y es aproximado. 259.8 unidades, porque estamos hablando de ventas. ¿Y cuándo? Pues cuando se invierten $1,000 extra. ¿Sí se entiende? Sí, ya lo entendí mejor. ¿Para todos quedó claro cómo interpretar el multiplicador? Sí, profesora. ¿Ninguna, ninguna duda entonces? No, Muy bien. ¿Quieren verlo en el graficador o continuamos con el siguiente problema? Perdón, una duda. Graficador, por favor. Sí. A ver, Una duda. dime. ¿Por qué había dicho que era con esa función? ¿Con cuál función? Lambda igual a 25. Porque de nuestro sistema de ecuaciones teníamos que lambda era igual a esto. Entonces nada más la sustituí. X valía 2 y Y vale 6 según nuestro punto crítico. Entonces pues sustituye, aquí está 25 por X a la medio por Y a la 3 medios. Aunque también podrías haber sustituido en esta de acá abajo. 75 por 2 a la medio por 6 a la medio. Te hubiera dado lo mismo. Es en donde tú quieras. De que nuestra Sí, presupuesto aumente, ¿no? Dios. Que en solamente cuando nuestra restricción aumenta. Sí, cuando aumenta y 1. Ajá. O sea, si hubieran, no sé, si te dan $10,000 más para invertir, pues ya no te sirve el multiplicador, ¿no? O sea, el multiplicador nada más te dice lo que pasa cuando la restricción aumenta una unidad. Solamente cuando aumenta, no cuando disminuye. No. Gracias. Ok. Entonces, bueno, para que lo vean. Nuestra función de utilidad es esta de aquí. Y nos interesa verla. Ahí está. ¿Ok? Entonces se ve así. Y primero necesitamos saber cuál es nuestra curva de restricción. Es X más Y igual a 8. Entonces, para poderla ver sobre el plano, pues la vamos a poner como si fuera una función de X. O sea, despejamos a Y, ¿no? Y va a quedar 8 menos X. Ahí está. Esa es la curva de restricción. Entonces, nos vamos a fijar en la porción que esté sobre ella en la superficie. Para ver esa porción, y ahí está. Nos vamos a fijar sobre esa que esté ahí, ¿no? Según nuestras cuentas, el máximo lo vamos a encontrar en las coordenadas 2,6. O sea,
sobre ese punto A. Y como supuestamente el máximo vale 1039.23, pues así está, ¿no? Entonces, pues ese sí es el máximo y se encuentra en esas coordenadas, ¿de acuerdo? Mover la restricción quiere decir que entonces nos vamos a fijar en nuestra nueva porción, igual a 9. Ajá, vamos a cambiarle el color. Entonces quiere decir que ahora nos vamos a fijar en la porción que está de color rojo, ¿no? O sea, ya vieron, ya se movió, ¿no? O sea, antes era la curvita de atrás, pero ahora si movemos la restricción nos vamos a fijar en la curvita roja de adelante. Y entonces obviamente que el máximo también se mueve, ¿no? O sea, porque B es la de atrás y pues está más abajo que ahora nuestro nuevo máximo. Según el multiplicador, o sea, el nivel máximo de ventas va a aumentar 259.8 más o menos. O sea, quiere decir que a 1039, que era el nivel anterior máximo, le vamos a sumar 259, ¿no? Y eso es 1299.03. O sea, quiere decir que a esa altura, a la altura de 1299, vamos a encontrar el nuevo máximo. Y pues sí, ¿no? O sea, ya vieron que a la nueva altura es el plano que está horizontal. Ajá. Y entonces justamente ahí ya vieron que más o menos está tocando la parte más alta de la nueva curva. O sea, está un poquito más abajo. ¿Por qué? Pues porque es aproximado, ¿no? O sea, el multiplicador nos dice aproximadamente cuánto va a aumentar. Entonces, por eso ya vieron que sí, como que le falta un poquito para llegar al máximo, pero pues sí nos da una muy buena idea. ¿Sí se entiende lo que les estoy queriendo explicar? ¿O quieren que lo dibuje? Sí se entiende. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ahora, siguiente problema. Es un agricultor que quiere cercar un lote rectangular a la orilla de un río. El área del lote es de 3.200 metros cuadrados y no necesita cercar a lo largo del río, ¿no? O sea, el río así lo va a dejar ahí, sin cerca. Y entonces lo que queremos es encontrar las dimensiones del lote de tal manera que utilicemos la menor cantidad de cerca posible. Entonces, lo primero que necesitamos pues es plantear nuestra definición objetivo y saber cuál es nuestra restricción. Pero pues aquí como que no nos están... Lo que nosotros queremos hacer es minimizar o maximizar para empezar. Minimizar. ¿Y qué queremos minimizar? La cantidad que se requiere para acercar el lote. Exacto, queremos minimizar la cantidad de cerca. ¿Y cuál es la restricción que tenemos? 3.200 metros cuadrados. Ah, no es cierto. No sé. Sí, el área, ¿no? O sea, esa es la restricción que queremos. O sea, no me interesa o sea, nosotros queremos saber cuánta cerca hay que usar, pero no me interesa a mí cuánto va a ser el alto o el ancho. O sea, yo no tengo problema con eso. Yo lo único que sé es que necesito 3.200 metros cuadrados. ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, pero a fuerza necesito esa área. Ajá. Entonces puede ser, o sea, que yo vaya a acercar un rectángulo así, a lo mejor un cuadrado, o sea, no sé, no me importa, siempre y cuando el área sea esa, entonces por eso esa va a ser la restricción. Entonces lo vamos a dibujar, ¿no? Es un lote rectangular a la orilla de un río. Entonces, a ver, aquí está el río y pues aquí va a estar mi lote, ¿cierto? Y entonces dice que no tiene cerca en el río, ¿no? Entonces por eso el río pues así se queda marcado, ahí no voy a utilizar cerca. Necesito darle variables, ¿no? O sea, necesito decir cuánto va a medir el alto y el ancho de ese lote. Entonces, que el largo del lote, ¿qué variable sea? A esto, ¿qué variable le ponemos?
¿qué variable le ponemos a eso? X. X, ajá, me parece una buena idea. Y ahora, al alto del lote, ¿qué variable le ponemos? Y. Ok. Y entonces eso quiere decir que la cantidad de cerca que yo utilice, ¿cuál va a ser? En términos de X y Y, ¿cuánta cerca voy a utilizar en total? X más 2Y. Exactamente, ¿no? ¿Sí lo ven todos? Porque yo voy a poner cerca en esta orilla, cerca aquí y cerca acá. Entonces voy a utilizar X y Y, o sea, X más 2Y. Esa es la cantidad total de cerca que voy a utilizar. ¿Sí lo ven todos? Sí, profesora. Sí. Ok. Y ahora, el área, que es mi restricción, en términos de X y Y, ¿cómo pongo el área? Pues X por X Y. por Y es igual a 3200. Exactamente. X por Y es igual a 3200. No, o sea, nada más es fórmula de área de un rectángulo. ¿Sí? ¿Queda claro para todos cómo se planteó ese problema? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, pues ya que está planteado, ya lo sabemos resolver, ¿no? O sea, primero hay que poner sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo queda el sistema de ecuaciones? Ese yo creo que ya me lo pueden decir así nada más de verlas, ya no tienen que ser cuentas. ¿Cómo queda la primera ecuación? 2Y. No, 1 es igual a lambda, ¿no? no. Bueno, a ver, entonces plantéenlo. A ver, plantéenlo, hagan las cuentas, plantéenlo y díganme cómo queda el sistema. Pues en UX serían 2Y, en UY sería en UX es igual a 1, en UY es igual a 2 y en la 300. Pero ¿cómo quedan la primera y la segunda? Es que no se entendió bien. Ah, la primera UX es igual a 1, UY es igual a 2 y la última es igual a XY igual a 3600. Ok, pero entonces la primera ecuación queda 1 igual a qué? A lambda por Y. Exacto. ¿Y la segunda? 2 igual a lambda por X. Ajá. Y la tercera, la restricción. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, ¿quieren utilizar igualación otra vez o quieren utilizar otro método? Igualación otra vez. Ok. Bueno, pero entonces ahora lo van a resolver ustedes. Ya saben, vamos a igualar pues las de lambda, ¿no? Para podernos deshacer de lambda y quedarnos nada más con X y Y. Luego despejan, ya sea X o a Y, la que ustedes quieran. Y después de eso lo sustituyen en la tercera ecuación y ya resuelven. ¿Sale? Entonces igualen, sustituyen, despejen todo eso y díganme cuál es el punto crítico. Disculpe una pregunta. Dime. ¿Por qué el área es X por Y igual a 3600 y en el problema dice que el lote es de 3200? Ah, pues porque me equivoqué, pero tienes toda la razón del mundo.
es 3200. Ahora sí ya. Ya lo pueden resolver. Me avisan cuando ya tengan los valores de X, bueno, de los puntos críticos. Disculpe, los puntos críticos, o más bien el punto crítico es 80,40. Casi, pero faltó uno. A ver. Cuando igualan, ¿cómo les queda?
Que lambda es igual a ¿qué? Uno entre Y. Ajá. Y de la otra ecuación. 2 entre X. Ujú. Y bueno, pues ya cuando hacen las cuentas, ¿qué les queda? X es igual a 2Y. Exacto. Y ese es el que van a sustituir, ¿no? Entonces, en lugar de X, pues van a poner 2Y por Y igual a 3200. O sea, Y cuadrada igual a 1600. Y cuando despejan un cuadrado, ¿qué les da? ¿40? 40, pero falta otro, porque están Más, despejando un cuadrado. más menos 40. Exacto, más menos 40, ¿sí? O sea, en este caso no tiene sentido el menos 40 por el problema, ¿no? Porque ves una dimensión, no que menos 40 metros, pues eso no tiene sentido. Pero hay problemas en los que sí podría tenerlo, ¿no? Entonces no se les tiene que olvidar eso. O sea, cuando despejen un cuadrado, sí se tiene que acordar que es el más y el menos, ¿de acuerdo? O sea, ambas raíces. Entonces tenemos dos valores de y. Para y igual a 40, x, ¿cuánto vale? 80. 80. Y para el otro, pues es menos 80, ¿no? Entonces ya dijimos que pues los negativos no van a tener sentido en este caso, pero de todos modos pues no los tienen que olvidar, ¿no? Entonces el punto crítico, sí, el que vamos a considerar es 40-80. No es el único, ajá, pero sí es el que vamos a considerar. Disculpe, Y profesor. dime, ¿Por qué si Y es 40 está al principio del punto crítico? pues porque otra vez me equivoqué. Pero sí, 80-40. Ahí está. Y ahora sí, ¿cómo lo van a clasificar? Primero hay que evaluarlo. Ajá. Evaluarlo en F, ¿no? Que es nuestra función. ¿Y cómo queda evaluado? X más 2Y. Bueno, en este caso sería 80 más 2 por 40, igual a 160. Ujú. Exacto, 160, ¿no? Y ahora, bueno, técnicamente si fuera, o sea, si tomáramos en cuenta este otro punto crítico que está aquí, que sería menos 80 menos 40, y lo evaluáramos en la función, menos 80 menos 40, esto de aquí, ¿cuánto les daría? $3,200. No, Menos 160. exacto, lo estamos evaluando en F, no en la restricción, en F. Entonces, o sea, sería menos 80 más 2 por menos 40 y eso es menos 160. Y entonces haciendo eso, ya podemos saber, porque acuérdense que si tenemos dos puntos críticos o más, entonces solamente los evaluamos y el valor más grande es el máximo y el valor más chico es el mínimo, ¿no? Entonces, este de aquí corresponde al ¿qué? ¿Al máximo o al mínimo? Máximo. El mínimo. Al máximo, ¿no? Porque el de abajo es menos 160 y el de arriba es 160. Entonces el valor más grande es el positivo. Entonces aquí vamos a encontrar el máximo y acá el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces ya no, como ya tenían otro punto crítico, ya no había necesidad de buscar a alguien más que cumpliera la restricción, ¿sí? Si de todos modos quisieran hacerlo, pues podrían, o sea, por ejemplo, podríamos considerar el 1600,2. Eso también cumple la restricción, ¿no? Porque 1600 por 2, pues justamente es 3200.
Y si lo evaluaran en F, eso les da 1000... no, a ver, ¿qué? Ah, sí, no. A ver, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí, no, ya me acordé por qué no podemos considerar este. Justamente por lo que les estaba diciendo, o sea, porque X y Y son mayores que 0, ¿no? Ahorita se los voy a enseñar en el graficador, pero son mayores que 0. Entonces necesitamos considerar otro punto crítico que cumpla la restricción, que también sean mayores que 0, porque son dimensiones, ¿no? Entonces vamos a considerar el 1602 y eso les da 1604. Ajá. Entonces, 1604, ¿cómo se compara con este de aquí? Pues es más grande, ¿no? Entonces, si consideramos solamente los positivos, sí tenemos que ese de ahí es el mínimo. Ajá. O sea, si consideráramos todos, pues no, porque el negativo nos va a dar un mínimo, ¿no? Porque es menos tal cosa. Pero no podemos considerar dimensiones negativas. Entonces, eso quiere decir que solamente vamos, o sea, estamos restringiendo todavía más nuestra función. Ajá. Estamos considerando solamente a los positivos y positivos, ¿no? Exclusivamente. Cero tampoco. No podemos decir que va a medir cero de alto, ¿no? Cero de ancho. Entonces, por eso no vamos a considerar el otro punto crítico. Eso era lo que les quería hacer notar, ¿sí? Que si consideramos los dos puntos críticos estaríamos parados en el máximo, pero estamos restringiendo doblemente, por así decirlo, la función. Ahorita se los voy a mostrar en el graficador. Pero por eso vamos a considerar este otro punto, que también cumple la restricción y que, bueno, que cumple las dos restricciones, ¿no? Que multiplicado nos da 3200 y que además ambas variables son positivas. Y entonces por eso sí vamos, o sea, tenemos que si ese, en este caso, se convierte en un mínimo con las dos restricciones. Y entonces, por lo tanto, nuestro lote tiene que medir cuánto de largo. El lote. A 80 metros. Y de alto, 40. exacto. Sí. Entonces, aquí hay dos restricciones, que X y Y sean mayor que 0, además de que su área sea esa, ¿sí? Por eso es que si consideramos nada más la matemática del problema, pues sí, tenemos ese otro punto crítico que sí también entra dentro de la clasificación, ¿no? Pero como tenemos esa otra restricción por el contexto en que estamos trabajando, pues entonces ese punto no se considera, ¿no? Y ya vieron por qué no lo estamos considerando. Porque si lo hiciéramos y lo clasificamos así, entonces diríamos que ese es un máximo. Yo lo que quería era minimizar, ¿no? Entonces por eso hay que considerar también la otra restricción. ¿De acuerdo? Y porque, pues vean, ahorita lo van a ver qué está pasando gráficamente. Nuestra función es x más 2y. Esa que está ahí. Y nos va a interesar verla. Um, 100 y 60. Ah, sí, ¿no? Ese es el pedazo que nos interesa.
Nuestra curva de restricción es y igual a 3200 entre x, ¿no? Es esa nuestra curva de restricción. Entonces nos vamos a estar fijando arriba de esa, ¿no? Pero solamente vamos a estar considerando los positivos, ¿sí? Porque ese plano pues se extiende, ¿no? O sea, si se fijan ese plano pues se extiende y va a llegar un punto, o sea, como está inclinado, pues va a llegar un punto en donde ya vamos a estar considerando negativos que no queremos, ¿no? Por eso estamos, ¿cómo se dice? Considerando solamente los positivos, ¿sí? Y se supone que está en el 80-40. O sea, ahí arriba. ¿De acuerdo? Y es que ya vieron que está como inclinadito, como levantadito, ¿no? O sea, como hacia allá. ¿Sí? Y entonces está el mínimo en 80-40, 160. Ahí está. Entonces, sobre esa restricción, o sea, es que no se ve muy bien, pero como es una curva, o sea, no estamos considerando una recta, ¿no? Sino la curvita verde. Entonces, sobre esa curvita, ese punto de ahí va a ser el más chiquito. Ajá. Solamente en los positivos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando? O sea, porque no estamos agarrando un pedazo recto de ese plano, sino estamos agarrando una curvita. ¿Sale? Entonces, por eso solo tenemos esas dos restricciones. Lo estamos doblemente restringiendo. O sea, una va implícita en el problema y la otra pues sí nos la están dando como tal, que es el área. ¿Se entiende? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, cuando hagan problemas de aplicación, pues tienen que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, se tienen que fijar si no tienen por ahí otra restricción implícita como eso, ¿no? O sea, que sean positivos. Porque entonces, pues así ya podrían descartar puntos críticos que no vamos a considerar. Ok. Y ya por último, pues tenemos nada más es un problema grande, ¿no? Es un consumido tiene $K para invertir en dos artículos. El primero cuesta utilidad generada, va a estar dada por la función de utilidad Cobb-Douglas, que está ahí, donde pues alfa y beta cumplen esas condiciones. Y lo que queremos es ver que la utilidad se va a maximizar cuando X valga eso y Y valga eso. Y si se fijan, ese problema lo resolvimos con números en el ejercicio 1, ¿no? O sea, hicimos un problema así, ¿no? Donde un consumidor tenía 600 pesos para invertir y también iba a comprar dos artículos, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros lo resolvimos pues para esos números específicos. Pero un problema en general, lo que este ejercicio va a probar es que vamos a encontrar el máximo siempre aquí y aquí, en ese punto, ¿sale? Entonces, es muy parecido, o sea, es igualito y es para que practiquen sus parciales, ¿no? O sea, acuérdense que no cambia nada, o sea, aunque tengamos letras en lugar de números, no cambia nada, ¿no? O sea, las letras las seguimos tratando como constantes, ¿sí? Nada más que en lugar de poder hacer cuentas, o sea, ya no podemos multiplicar, ¿no? Pero pues dejamos las letras como tal. Entonces vamos a hacer eso. Lo que queremos, primero vamos a plantear el problema, es maximizar a la utilidad, ¿no? ¿Y quién es la utilidad? Pues es X a la alfa, Y a la beta, sujeto a el presupuesto que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser la restricción? De X a la alfa por Y a la beta. No, ¿cuál es la restricción? La restricción se parece un montón al primer problema que hicimos, ¿no? O sea, teníamos 600 pesos para X invertir, un más, artículo costaba 20 y el otro 30. Pero aquí, pues un artículo cuesta A y el otro cuesta B. alfa Entonces, X más beta Y igual a acá. exacto, más BY igual acá, ¿no? O sea, porque AX es lo que voy a gastar en el primer artículo. A
$10 cada unidad, y voy a comprar X unidades. Entonces voy a gastar eso en el primer artículo, más lo que voy a gastar en el segundo, que es Y por B. Y eso tiene que ser K, porque es lo único que tengo para gastar. O sea, no tengo más, solamente tengo K dólares disponibles. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Ok, entonces ya está planteado, pues ya podemos hacer nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacerlas. ¿Cuál es la parcial de la utilidad respecto de X? Alfa por X a la menos 1. Bueno, a la alfa menos 1. Exacto. Y el Y que ahí está, ¿no? Luego, la parcial de la utilidad respecto de Y. Beta por Y elevado a la beta menos 1. Exactamente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bajo el exponente y luego le resto 1 y le pego ahí la X que estaba, ¿no? O sea, esa pues no, como está multiplicando, ahí la tengo que dejar. ¿Dudas de esas dos parciales? Luego, ¿cuál es la parcial de G respecto de X? ¿Cuál es esa parcial? A y ya. Ah, exacto. Es Y igual respecto de Y, a menos B. no, es un más, ¿no? Entonces es B positiva. ¿Sí lo ven todos? Sí. Y entonces, ¿cómo queda nuestro sistema de ecuaciones? Pues la primera ecuación tiene que ver con las parciales respecto de X, ¿no? Entonces es esta de aquí igual a por lambda, ¿no? La segunda con las parciales respecto de Y. Entonces es esta de acá igual a B por lambda. Y la tercera es la restricción de esta sistema de ecuaciones. Vamos a igualar, o sea, exactamente la primera y la segunda ecuación. Entonces, si despejo lambda de la primera, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? La ecuación sobre A. Exacto, la ecuación entre A, ¿no? Porque lo único que le está estorbando es esta A, entonces la paso del otro lado dividiendo. Alfa entre A por X por Y. Si despejo lambda de la segunda, Beta sobre B y lo demás. exacto, divido, paso la B dividiendo. ¿Sí lo ven? ¿Para todos? ¿No hay dudas hasta aquí? Sí. Ok, entonces alfa entre A y beta entre B son números, ¿de acuerdo? O sea, es lo que les dije, no podemos hacer las cuentas, pero son números, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto me va a dar? Porque va a depender del problema en específico, pero eso va a ser un número. Pero ahora lo que yo quiero, pues sería ideal dejar a X y a Y de un solo lado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pasar a las X del lado derecho y a Y del lado izquierdo. Ajá. Entonces voy a mandar a X para acá y a el Y que está restando lo voy a mandar para acá. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Nosotros tenemos una condición respecto de alfa y beta, ¿no? Sabemos que alfa más beta es igual a 1.
Entonces, alfa más 1, que diga alfa menos 1, ¿quién es? Alfa menos 1, según la ecuación azul, ¿a quién va a ser igual? A beta. No a beta, ¿a quién? Para hacer menos 1, este lo pasé para acá. Y entonces a beta lo Menos tengo que mandar para beta. acá. Menos beta, exacto. ¿Sí lo ven todos? Porque el 1 que era positivo lo mandé restando. Y entonces a beta que estaba positivo lo tengo que mandar negativo. ¿Sí queda claro para todos? Sí, maestra. Ok. Ahora, también tengo otra resta, beta menos 1, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Beta menos 1, ¿a quién es igual? Menos El alfa. menos 1. Exacto, porque lo paso del otro lado, ¿no? Entonces voy a sustituir. Tengo alfa entre A por X a la menos beta. Y a la beta igual a beta entre B por X a la alfa por Y a la menos alfa. ¿Sale? Lo único que hice fue sustituir. Y entonces por eso ya sé cuáles voy a mandar, ¿no? Porque yo no quiero exponentes negativos. Entonces este lo voy a quitar y este también lo voy a quitar, ¿no? Primero vamos a quitar el rojo. Entonces, si lo mando del otro lado, ¿cómo lo voy a mandar? ¿Como X a la qué? A la beta. Exacto, a la beta, ¿no? Le cambio el signo. Ahí está. Y luego, ese verde lo mando del otro lado, ¿no? Porque tampoco lo quiero. Entonces lo voy a mandar como Y a la qué? A la alfa. A la alfa, exacto, acuérdense. Solamente lo mando del otro lado y le cambio el signo. Es lo único que hay que hacer. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Y entonces ya podemos sumar, ¿no? O sea, de este lado me queda, tengo Y a la beta por Y a la alfa. Entonces sumo los exponentes. ¿No? Me va a quedar beta más alfa. A ver si ven que esto va a ser alfa más beta. Y que de este lado también voy a sumar los exponentes. ¿Hasta ahí sí lo ven todos? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces por eso lo puse azul por algún motivo. ¿Cuál es qué nos dice la condición azul de alfa y beta? Que si lo sumamos, ¿qué pasa? Da 1. Da 1, ¿no? Por eso lo puse de ese color. Entonces, esto realmente es y esto de acá es X. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Y es justo lo que queríamos, ¿no? Acuérdense que esto es un número y esto es un número. Y ya podemos despejar. ¿Cuál quieren despejar? ¿X o Y? X. Ok, y entonces X, ¿a qué va a ser igual? A sobre alfa por entre B sobre beta. Beta sobre B. Casi, ¿no? O sea, el beta está multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. Y el B está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces, el B estaba abajo, pues pasa para arriba. El beta estaba arriba, pues pasa abajo. Y ya, dejo lo que ya tenía del otro lado. ¿Sí quedó claro? Que nada más cambian de lado cuando los mando. Bueno, cambian de arriba abajo y de abajo arriba. Ok, sí, sí, sí. ¿Segurísimos?
Bueno, y entonces, ¿qué le hago a eso que ya despejé? Se sustituye. Exacto, ¿en dónde lo sustituyo? En nuestra restricción. Exacto, en la ecuación 3, ¿no? Entonces es A por X, que vale eso que está ahí, más B por Y igual a K. O sea, lo único que hice fue sustituir, ¿no? Y ya podemos hacer cuentas. ¿Por qué? Pues porque para empezar estamos multiplicando, ¿no? Entonces, ¿aquí qué puedo cancelar de esta multiplicación? A. Ah, ¿no? Porque aquí tengo A arriba y A abajo, entonces las puedo cancelar. Arriba nos me queda alfa, B, abajo me queda beta, más BY igual a K. ¿Sí? Y después puedo... Falta una Y. ¿Falta una Y? Sí, aquí en el inicio. Ah, sí, cierto, falta una Y. Aquí, ¿no? O sea, cuando sustituí, tenía que sustituir todo esto. Entonces falta esa Y de ahí. Aquí está. Ah, sí. Y ahora sí, puedo sacar a Y como factor común, ¿no? O sea, porque aquí tengo Y, aquí también. Entonces, si la saco como factor común del primer sumando que me queda. Alfa por B sobre beta Ajá, más B. exacto. Y del otro lado la K, que ahí estaba, ¿no? Y luego puedo hacer esta suma de fracciones. O sea, abajo me queda beta. Y entonces, si se acuerdan de la suma de fracciones, esto se hace así, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la suma de fracciones y que se hace así? Más Si no lo de B más C más B entre B. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Siempre que estén sumando una fracción, más denominador, y ya todo lo dividen entre el denominador, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? Multiplicamos este por este, lo pusimos aquí arriba y todo lo dividimos entre el denominador. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguir la siguiente clase. Esta nada más es como, o sea, un problema así extra para que practiquen sus cuentas y su álgebra, pero realmente lo que va a venir en la tarea, pues es todo lo anterior que ya vimos. Entonces les voy a subir la tarea de una vez para que la puedan ir checando. Ah, pues porque además atraviesan vacaciones, ¿no? Entonces, pues ahí tienen un montón de tiempo para revisarla. No se pongan sad, tienen un buen de tiempo para revisar la tarea. ¿Sale? Disculpe, profesora, una duda. Y la fecha de entrega de esa tarea por lo general son los viernes, ¿no? Entonces sería para entregar el 22. No tengo un calendario tan cerca, pero 22. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, o sea, la semana de vacaciones no cuenta, se las voy a regalar para que si quieren revisen, si no quieren no revisen, pero pues sí, o sea, va a contar solamente las clases que sí tenemos. Está bien, gracias. Sí. ¿Otra duda? ¿Este apunte también ya lo va a subir, profesora? Sí, también. Ok, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Se cuida mucho. Usted Hasta también, luego, profesora. Luego, chicos. chavos. Nos vemos por Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Bye. Gracias. Bye, bonito.